Buenos días, niños y niñas. Seguimos con nuestra clase de ciencias sociales. En el día de hoy vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las contribuciones astronómicas de los Kogi, de los cuales ya hablamos en una clase una vez, a nuestra actualidad? A ver, ¿qué hicieron de pronto esa cultura que sabemos que ya la trabajamos y que queda por allá en el norte del país, que se ubican? Vamos a explorar esa astronomía, qué aportes significativos tiene a nuestra actualidad y a nuestra vida cotidiana. Y al final vamos a elaborar, como les dije al inicio, un observatorio de constelaciones casero. Recordemos entonces esta imagen donde están ubicados los Kogi, esa población. Principalmente se encuentra en 3 lugares: Dibuya, Valledupar y Santa Marta. Todos 3 en estos lugares que están coloreados del verde más oscuro. Entonces, recordemos coordenadas. ¿Hacia dónde entonces de nuestro país se encuentran los Kogi? Hacia el norte, ¿sí? Quedan la parte más norte de nuestro país. Muy bien, entonces, ¿cómo así, profe? ¿Cuáles han sido esos aportes que ellos como comunidad han tenido a la astronomía? Pues resulta que para los astrónomos y todos los estudiosos de las estrellas y el cielo es muy importante rastrear la historia de las estrellas, desde cuándo los seres humanos podemos verlas, desde cuándo los seres humanos las hemos tenido en nuestra memoria y las hemos incorporado a nuestra vida. Entonces, de esa manera, los Kogi identifican la mayoría de las constelaciones que existen hoy, como las conocemos, desde tiempos antiguos, y eso ha permitido comprobar a los astrónomos la historia natural de las estrellas. La vida de los Kogi ha estado regida por los astros. En una ocasión yo les conté incluso que con el cultivo del algodón ellos se fijaban en ciertas constelaciones que salían antes de la mañana, y que si salían esas constelaciones, el algodón, la siembra del algodón iba a ser mucho mejor, porque el algodón iba a ser más fuerte, iba a crecer más rápido y iba a ser en mayor cantidad. Entonces, cada actividad agrícola, cada cuidado de los animales que ellos tienen, cada actividad social y cultural está regida por los astros, por las estrellas y por esa observación. Imagínense ustedes uno en largo tiempo hacer experimentos. Es que miren los experimentos tan bacanos que hacían ellos. Sembrar el algodón, por ejemplo, es uno de los productos, pero también está la yuca, también están otros productos alimenticios. Y digamos que cogemos el algodón, lo sembramos en enero y observamos el cielo cómo está y cómo se produce ese algodón. Lo observamos en febrero, en marzo, en cada mes del año, y evaluamos cuáles factores influyen en esa cosecha. Si el algodón fue más en enero, fue más en marzo, fue más en abril, o cómo fue, si fue más fuerte, si fue de mejor calidad, porque para ellos es muy importante para una de sus artesanías, que son las mochilas. Entonces, imagínense ustedes todos los factores, las constelaciones, el sol, el clima, todos los factores que juegan ahí en esas observaciones que ellos hacen. Entonces, eso lleva mucho tiempo y mucha disciplina. Ese es uno de los aportes también que tenemos de ellos, como la observación de la configuración de diferentes factores puede ayudar a que comamos mejor, a que la cosecha sea mejor, y de esta manera podamos también replicar esas condiciones en otros lugares. Imagínense que uno de los cuentos Kogi del origen, de las estrellas, del mundo, de todo lo que había a su alrededor, concluye con un personaje muy importante para su cultura, que es el Mamo, y es el sabio de esa cultura. Ese cuento nos dice que el primero que existió, al primer Mamo que existió, se le dieron 3 regalos: una máscara de jaguar, una piedra azul y las plantas medicinales, y que con esos 3 elementos él iba a encontrar la sabiduría.
Él estaba muy preocupado, caminando todos los días, mirando cómo iba a usar esos elementos, cómo podía guiarse, y descubrió que el cielo, las estrellas y el sol eran su guía. Dependiendo de ciertos lugares, por ejemplo, y de ciertas apariciones de, por ejemplo, la constelación de Cáncer, él sabía que era el momento para usar su máscara de jaguar y poder observar mucho mejor y tener un encuentro cercano con los espíritus del bosque y los animales para poder hablarles y hacer que fuera mejor la convivencia con los seres humanos. De igual manera, se daba cuenta que en ciertos momentos del año, cuando aparecían ciertas constelaciones y habían ciertos soles, es decir, cuando el sol sale por el oriente, ya sabemos, pero si estaba más al norte o más al sur, era el tiempo de usar ciertas plantas medicinales para curar ciertas enfermedades. No se usaban alrededor de todo el año. Y también con sus piedras maravillosas y su piedra azul, que le daba el poder especial de conocer el alma de la gente y transformarla por medio de la palabra, sabía que era precisamente, sobre todo, durante todo el año lo usaba, pero que los rituales de junio, marzo y diciembre tenía un poder especial esa palabra de transformación en su comunidad. Entonces miren, los diferentes elementos que son dados a los sabios de los Kogi, cómo están estrechamente relacionados con el cielo. Por ejemplo, en casa, ustedes piensen, ¿alguna vez han observado si las estrellas o la luna tienen influencia en sus comportamientos o en sus relaciones? No sé, ahí les dejo la duda para que nos escriban incluso cuentos como estaban haciendo ahora con la profe Aleja. Puede ser que no tengan influencia, pero que ustedes se los imaginen. Ay, profe, sí. Cuando yo veo ciertas estrellas, las más visibles, por ejemplo, que es la Osa Mayor, la que le dicen también la cacerola. Cuando veo esa constelación en el cielo, yo me imagino tal cosa o puede pasar tal cosa en los personajes de mi familia. También es una forma del cielo de inspirarnos para escribir y para poner a volar nuestra imaginación. Entonces, eso lo pueden hacer en casa con mucha tranquilidad, incluso eso les ayuda a hacer otras cosas distintas y salir de la monotonía. Aquí vamos a hablar de una estrella en especial que es la Ua. De hecho, no es una estrella, sino que es un grupo de estrellas. Este es en el lenguaje Kogi, Ua o Uja. ¿A qué corresponde? A las Pléyades que están cercanas a la constelación que conocemos como Tauro. Sí, yo les conté un cuento una vez que las Pléyades, en el mito de Orión, eran esas 7 hijas que al morir su padre rogaron a los dioses que pudieran estar cerca de él. Entonces, por acá está Orión, en esta parte está Tauro y entre Orión y las Pléyades está Tauro y son los signos de referencia para ubicarlas y verlas en el cielo. Entonces, imagínense que los Kogi observaron, recuerden que son muy observadores, que esa Uja o Ua aparece desde junio. Se observa mejor en otoño, que el otoño para nuestra geografía sobre estos meses de septiembre y octubre y sobre todo alrededor de las 10 de la noche. Recuerden que estas constelaciones pueden observarse durante todo el año. Pero, ¿cuándo las podemos observar mejor? ¿Cuándo pueden ser más visibles? ¿En qué horario? Porque a veces aparece a las 2 de la mañana, es visible a las 2 de la mañana, pero si a las 10 de la noche es un horario en el cual es mucho más fácil estar despiertos para poder verlas. Y entonces ellos empezaron a ver que cuando aparece Uja es el momento de la cosecha de 3 elementos, de 3 alimentos muy importantes para ellos, como lo son el aguacate, el mango y la yuca. Y ellos lo que hacen precisamente son ceremonias de agradecimiento a las estrellas y a los dioses por permitirles dicha cosecha. También tenemos otra constelación, la que nosotros conocemos como Orión. Para ellos son 2 estrellas importantes, Nebshiyá y Nebtashi. Esas 2 estrellas son importantes porque hacen parte precisamente de la constitución de los principales puntos de referencia, digamos, en el espacio para ellos. Por ejemplo, en septiembre a medianoche salen por la montaña donde luego aparece el sol, estas estrellas, y se ubican en todo el cenit. Y en ese cenit entonces
Es un punto de referencia en una historia muy importante para ellos, porque fue donde la madre de todo lo que existe clavó el poste central del mundo y distribuyó tierra a sus hijos. Recordemos a Orión, que en la mitología griega era un ser que tenía un escudo, era reconocido porque en la vida, cuando había vivido, era un buen cazador, y entonces ahí podemos verlo representado con su escudo y en posición de cazar, en postura de cazar. Entonces imagínense, niños y niñas, todas esas constelaciones. Yo quiero que nos cuenten también si ustedes las han observado, las han visto, cómo las han visto. Finalmente, entonces, vamos a ver otra constelación importante para ellos, que es la Osa Mayor para nosotros, y para ellos es una de las estrellas llamadas Nebi. Miren que los nombres son distintos, pero a pesar de que esos nombres son distintos, se refieren a las mismas constelaciones. Y por eso para los astrónomos es tan importante reconocer en ellos esa historia, esa historia de esas constelaciones que viene desde años atrás y que demuestra que dichas constelaciones han estado por millones de años de la humanidad, de la vida, y los miles de años de la humanidad. Entonces miren, por ejemplo, esta Osa Mayor es una partecita de la Osa Mayor, es la parte que más vemos. Recuerden que no siempre la vemos como acá, que se puede ver completo la figura del oso, sino que la parte que nosotros es más visible para nuestros cielos y en todas nuestras noches es esta, la que también le dicen la cacerola, porque miren que tienen la forma de una cacerola. Entonces, esta constelación representa el jaguar, y el jaguar, muchos son considerados, es un animal que fue padre o dador de vida de muchos seres humanos, de los Kogi incluso. Muchos son considerados hijos del jaguar, concluyendo que la naturaleza no les pertenece. Ellos no dominan la naturaleza como tal, sino que reconocen que los humanos, los seres humanos, pertenecemos a la naturaleza. Y eso, niños y niñas, es una diferencia fundamental, porque su relación con los recursos naturales es mucho más respetuosa que la de nuestra cultura. Digamos que nosotros ahora actualmente estamos cuidando mucho del medio ambiente porque estamos viendo los efectos nocivos, los efectos que digamos la humanidad ha tenido para el medio ambiente y también para nuestra vida, no tan buenos, ¿cierto? La contaminación de la atmósfera, la contaminación de los ríos, y de alguna manera esa relación que los Kogi establecen con la naturaleza y la mayoría de nuestras culturas ancestrales permite reconocer un respeto y una admiración, y ese origen de que ellos vienen de la naturaleza y no que ellos la dominan, que les permite conservar la vida del planeta en mejores condiciones. Entonces son otros aprendizajes que tenemos de estas culturas. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer entonces, profe, para ver desde casa estas constelaciones sin salir a mirar? Si, por ejemplo, está nublado, hay mucha contaminación lumínica o contaminación atmosférica. A ver, recordemos que ya trabajamos esta palabrita, pero para recordar, la contaminación lumínica se refiere a que en los lugares donde hay mucha luz, como en las ciudades, y que están las 24 horas del día, eso hace que el cielo no pueda observarse de manera clara y no podamos ver esas constelaciones y esas estrellas. O la contaminación atmosférica, que es la contaminación por CO2, por dióxido de carbono y por otros gases que salen de las industrias o de los carros, etc. También a veces hacen una capa que impide que nosotros podamos ver bien el cielo. O simplemente las nubes cuando está haciendo invierno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer en este momento despacio el paso a paso en casa. Les pido que vayan a ir buscando a ver si en casa tienen los siguientes materiales, que lo más seguro es que sí. Lo primero que vamos a buscar es una linterna. Ojalá una linterna así pequeña, manual. Yo sé que en casa a veces hay unas muy grandes, pero la idea es que sea de esa manual. Unos dibujos de las constelaciones que los podemos buscar en libros o en internet. Pegante, tijeras, un punzón, que hoy yo lo voy a reemplazar simplemente con un lápiz, una cuerda y bases de cupcakes, que son estas de acá. Si las tienen en casa, yo sé que en casa, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a la repostería o así, pero si no, tranquilos, no hay ningún problema, lo podemos reemplazar con hojas de iris
con bloc de hojas de iris amarillo o simplemente bloc de hojas blanco y con un marcador o con color lo pintamos de amarillo. Bien, vayan entonces alistando un poquito esos materiales, miren a ver si los tienen cerca para que empecemos con nuestro experimento del día de hoy, es el cielo dentro de casa. Paso 1, dibujar las constelaciones. Hoy en Profes Melos vamos a dibujar 3. Orión, las que trabajamos hoy del significado de los Cogit para su vida. La Osa Mayor, Orión y Tauro. Listo, vamos a trabajar esas 3. Entonces lo primero que yo voy a hacer es medir de qué tamaño debo yo dibujar esa constelación, esa circunferencia. Entonces cojo mi linterna y en una hoja de papel en blanco, o también puede ser azul, la que tengan, yo hoy voy a utilizar la azul. Voy a dibujar la circunferencia de mi linterna. Resulta que mi linterna tiene unas, digamos, una forma irregular, no es totalmente redonda, pero no importa porque eso me da el contorno. Entonces, listo, ya dibujé el contorno de mi linterna. Esa va a ser, digamos, el lente de mi cielo, lo que voy a poder ver a través de ella. Voy a recortarla. ¿Sí? Y ahí voy a dibujar mi primera constelación. Entonces, voy a dibujar la constelación de la Osa Mayor. Entonces, yo mirando la imagen, les recuerdo que también las pueden buscar en el celular de un familiar o en el computador de alguien, un momentico, y lo hacemos de muestra para que no imprimamos. Entonces yo digo, miren, tengo 2 puntos que están casi que a la misma altura, luego del punto que dibujé baja otro, luego baja otro, al frente lo que me va a hacer el cuadrante y el otro cuadrante. Y ahí dibujé mi Osa Mayor. Mírenla, voy a unir los puntos. Y así ustedes en casa dibujan su constelación. Entonces, paso 1, dibujamos la constelación. ¿Listo? Ahí tenemos a Orión, lo que más podemos observar de Orión, que es lo que llamamos comúnmente como la cacerola. Listo, ya la tenemos ahí dibujada. Entonces vamos a seguir. Recortamos las constelaciones y vamos a tratar de hacer una coquita como estas bases de cupcakes con papel amarillo. Entonces acá tengo mi papel amarillo, debo medir más o menos cómo puede quedar totalmente, que no quede muy a ras, sino que me cubra, y ya más o menos medí la linterna y lo que hago es recortar esa área que medí de mi linterna. Voy a recortar así en cuadrante y ya luego pulo lo que necesito. Miren, esto es lo importante, que yo haga una coquita tapando la linterna para que después podamos cambiar de constelación. Listo, entonces acá tenemos, vamos a recortar el exceso de papel de esta parte superior. Podemos abrir, ya acá me queda la medida del círculo. La abro para que no me quede tan larga. Listo. Y ahí simulamos, miren, así queda. Ahí simulamos la coquita de cupcake. Recuerden que si no tienen papel iris amarillo, simplemente con papel blanco en casa pueden pintar el papel blanco de amarillo. Acá simulamos nuestra coquita de cupcake. Bien. Y lo que vamos a hacer es pegar la constelación que dibujamos en esa área del papel. Ojo, por la parte externa del cupcake, no por la parte interna. Recuerden que aquí va la linterna y entonces la pegamos por el lado externo. Utilizan cualquier tipo de pegante en casa. El colbón casero que también han sabido hacer o han aprendido a hacer con Profes Melos o en la escuela. Y vamos a pegar nuestra constelación. Muy bien, ahí nos quedó pegada. Listo, vamos a ensayar
en este momento solo con esta de Orión. Vamos a ver qué sigue. Paso 3. Pegar las constelaciones en el papel iris o en el papel de base de cupcake. Miren acá cómo está quedando. También pueden utilizar papel blanco, no tiene que ser ese papel azul. Y pasamos a intercambiar modelos de linterna. Utilizamos esta cuerda. Yo acá voy a utilizar un hilo con el que hago manillas y con el que tejo también. Cualquier hilo que tengan en casa sirve. Y lo que vamos a hacer es precisamente, antes de ponerla en la linterna con el hilo, vamos a agujerear. Para eso también era un pinzón. Yo voy a utilizar este lapicero. Vamos a hacerle un agujero a todos los punticos que dibujamos de Orión. ¿Para qué creen ustedes que son esos punticos que vamos a agujerear? Pues para que por ahí se proyecte la luz y solamente entonces podamos ver la constelación. Acá está un poquito más grueso, se arruga un poquito. Vamos a hacer de cuenta ustedes en casa rápidamente que ya los punce todos, ¿sí? Y luego entonces lo que vamos a hacer es con el hilo amarrar esta basecita a la linterna. Listo, más o menos mido, vayan amarrando en casa, yo también aquí. Vamos a un recreo y ya volvemos para mirar cómo nos quedan proyectadas nuestras constelaciones en el techo de casa. Ya volvemos.